Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Vivir y promover el emprendimiento en la FEN. Un espacio que hemos creado para promover experiencias, conocimientos y por supuesto para conocer justamente los casos de éxitos de nuestros egresados, de nuestras egresadas, profesores, alumnos que están emprendiendo, que están innovando y entregando soluciones. Soy Cristian Cancino, profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y hoy vamos a hablar temas sobre análisis de datos, procesos, estrategia y temas, por ejemplo, como herramientas de inteligencia artificial que también podemos ocupar. Vamos a hacer varias preguntas a nuestros invitados. Les quiero recordar que este espacio, este podcast, es una iniciativa de la unidad Nexo RCU de las escuelas de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y justamente el propósito, el objetivo es difundir esas experiencias, pero conocer los casos de éxito de estos emprendedores que nos están mostrando justamente cómo entregan soluciones. El día de hoy tenemos particularmente dos invitados. Estoy muy contento porque vamos a tener a Matías Sánchez, egresado de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y tiene dos emprendimientos, bueno, quizás más, ya nos va a comentar, pero Datalize y DocuTrade, que me parece que es lo más innovador, ¿verdad? Lo más nuevo y que nos va a comentar de qué se trata. Y también tenemos a Alan Guiloff, fundador, CEO de Shipit y también de Neopausia. Creo que también es el nuevo proyecto más moderno, al menos con respecto a Shipit, que ya lo conocíamos, pero nos va a hablar de qué se trata ambos proyectos. Matías, Alan, bienvenidos a nuestro espacio aquí y ustedes retornando a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alan, parto contigo. Explícanos un poquito estos dos proyectos que decíamos, Shipit y Neopausia. ¿De qué se tratan? Bien, primero que todo, gracias por la invitación. No menos importante, Shipit se dedica a automatizar la logística de las pymes que venden online. Básicamente desde el proceso que cotizan el envío, en ofrecer si es que el pedido llegará en 2 horas, el mismo día, mañana o el sábado, entregar los precios, procesar esta orden, cuál va a ser el mejor operador logístico, Chile Express, Blue Express, Darken, etc. Y automatizar todo el proceso operativo por atrás, la impresión de etiqueta, que vaya el operador a retirar y finalmente dar con el destinatario final hasta que el paquete se entregue. Y eso lo vendemos como software y también como por envío cobramos un servicio. Perfecto. ¿Y en Neopausia? Y Neopausia, que partimos hace un poco más de un año, es una clínica digital para mujeres en menopausia. Nos dedicamos a vender consultas de menopausia que las dan las ginecólogas y es solamente telemedicina. Básicamente, mujeres que estén entre las edades de 45 a 55 son el principal foco. Lo que buscan es acceso a especialistas, que sabemos que hay poco en Chile, y un proceso que sea bien integral, que haya un acompañamiento, un entendimiento, información clara, y eso es lo que estamos entregando. Oye, y en tus dos proyectos, en tus dos emprendimientos has hablado en plural. Cuando partiste con socios, partiste con amigos. ¿Con quién partiste que hablaste en plural en los dos casos? Sí, en Shipit partimos en el 2015, partí con un socio. Básicamente éramos compañeros de pega en la Fundación Chile, cuando trabajamos en la incubadora de negocios. Y le pegué un codazo y le dije, oye, si hacemos esto, me dijo, bueno, 1, 2, 3, renunciamos y nos tiramos. Y después en el camino se fueron incorporando otros socios accionistas, ¿cómo se llama? Que van aportando plata, capitalistas. Y en Neopausia, con mi socia, que nos encontramos en un evento, esto fue hace 2 años atrás, le pegué un codazo, le dije, oye, ¿en qué anda? Me dice, no, estoy viendo la menopausia. Le tuve que preguntar qué era la menopausia, 2 años atrás no tenía ni idea. Y después se suma un gerente de tecnología, un CTO y finalmente otros socios capitalistas. Oye, ¿por qué hago esta pregunta sobre los socios? Porque muchos alumnos, muchos estudiantes que están emprendiendo ya nos están preguntando, oye, ¿cómo decidir si trabajo o no con alguien? Oye, ¿cuánto es el porcentaje a repartir? Después, si sumo a alguien en el equipo, ¿cuánto es el porcentaje? Oye, quiero profundizar ahí porque las dudas es justamente cómo formalizar el negocio y después cómo repartir, ¿no? Porque al principio me imagino que siempre el esfuerzo uno dice 50 y 50, pero la vida
vida real después puede pasar otra cosa, ¿no? 100%. Sí, y hacer un negocio es súper peludo, como es algo que no sé si recomendaría hacerlo para alguien solo. Uno tiene que acompañarse de gente parecida a ti que te complemente para poder hacer... O sea, tiene un punto positivo el acompañarse, pero parece que tiene ciertas dificultades a la hora de... Es un matrimonio al final, claro. Sí, Ahí. pero y la pregunta o el dicho que siempre se hace es, ¿quieres ser rico o quieres ser rey? ¿Ya? El ser rey va a estar solo y rico va a ser acompañado y naturalmente va a llegar mucho más lejos. Pero como dice Matías, es un matrimonio y emprender es dificilísimo. O sea, son momentos tensos donde hay que tomar decisiones duras de bajarse el sueldo, no pagarse el sueldo. Es dificilísimo. O sea, la cantidad de conversaciones tensas que uno va a tener son infinitas. Entonces... Oye, Matías, cuéntanos tú, Datalize, DocuTrade y también esto de los socios, ¿no? Que ya partimos. ¿Cómo fue en ambas empresas justamente eso? Bueno, gracias por la invitación, Cristian, y al equipo también. Bueno, Datalize lo partí hace ya 8 años. Datalize es una consultora analítica que ayuda a empresas en temas de inteligencia de negocio, machine learning y actualmente ya también a la implementación de inteligencia artificial dentro de sus procesos. En Datalize somos 3 socios. Francisco también es de la facultad, también de la carrera, y Roberto, quien conocí en Compare Online, que es el CTO. Y algo que nos pasó es que yo con Roberto siempre quisimos construir productos y Francisco venía del mundo de la consultoría. Y el año pasado, ya con todos los avances en IA, con Roberto dijimos, tirémonos, hagamos producto. Llegó el momento. Y la consultora también ya había madurado en que ya teníamos, digamos, un liderazgo intermedio a cual le podríamos dar la batuta. Entonces yo con Roberto salimos del día a día de Datalize en mayo del año pasado y empezamos a construir DocuTrade. ¿Qué es DocuTrade? DocuTrade es una plataforma de procesamiento de documentos con inteligencia artificial en donde ayudamos a equipos de desarrollo y a empresas a poder gestionar todo lo que tiene que ver con documentos. Por ejemplo, una empresa de seguro recibe de su asegurado un montón de documentación para los reembolsos, recibe facturas, exámenes, etc. Con nuestra tecnología podemos identificar los documentos, extraer los datos clave, validar que estos datos son correctos, para después seguir avanzando en el proceso de reembolso de seguros. Y esto aplica a muchas cosas. Aplica a lectura de recetas médicas, a cartolas bancarias, de tarjeta de crédito, cartolas de inversión, etc. Y un hito bien importante es que el año pasado estuvimos procesando las actas de votación de las elecciones chilenas y de las elecciones de Honduras, de presidente, alcalde, etc. Y ahí lo que hicimos fue que leímos las actas que son el resumen de una mesa y las comparamos contra los resultados oficiales tanto del CERVEL y el CERVEL hondureño. Y este fue un sistema como de contraste de los resultados que funcionó súper bien. Entonces pasamos de un negocio de consultoría que escala con gente más bootstrap a un negocio más tecnológico, más SaaS con un MRR y estamos también en este proceso de levantamiento de capital y todo eso. Y sobre los socios, bueno, enganchándome de eso, yo creo que yo solo no podría hacer todo esto. Uno tiene que compartir las tensiones tecnológicas, operativas, financieras. Y efectivamente creo que es bien importante para emprender elegir buenos socios. Conocemos un montón de emprendedores que en el fondo se han peleado y se generan problemas y se rompen los negocios y qué sé yo. Yo creo que elegirlo con cuidado es fundamental y también hoy día existen mecanismos para resguardar esas relaciones. Entonces lo que típicamente se hace en el mundo startup, esto es un buen tip para tu alumno, es que uno puede decir vamos 50-50 en este negocio, pero del día cero yo no soy dueño del 50% y mi socio tampoco. Entonces el porcentaje lo vamos ganando en el tiempo. Y eso se hace con un contrato que se llama un vesting, que típicamente uno termina de adquirir su porcentaje en 4 años. Tiene que cumplir 1 año para partir ganándose el cuarto de mi porcentaje y después mes a mes voy ganándome un poquitito más. Entonces, ¿qué es lo que hace este contrato de vesting? Si partimos, 6 meses después nos peleamos y todo anda mal, no hay ningún problema. Si una parte se va, no se queda con el 50%, se queda con lo que alcanzó a vestear hasta ese momento. Vesting con V, ¿no? No con B. Vesting de conseguir, no de llegar a alcanzar justamente. Exacto. El mundo startup es súper típico ese contrato, es como algo dado, me imagino que... Y en general yo uso el cliff acantilado en 2 años. O sea, si tú te vas en menos de 2 años, te vas o te echan, cual sea la razón, te vas sin nada. Y yo decía, Alan, pero esto es peligroso. Sí, bueno. Es peligroso.
Oye, qué interesante a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, porque aquí hay cierta coincidencia. Parece que al comenzar, ambos, como hiciste, golpearon al amigo con el brazo. Oye, súmate a esto, pero ciertas capacidades. Hablaste que el CTO, el de la tecnología, vino de afuera, ¿no? Este tipo de contratos es especialmente para quienes vienen de afuera. No, es para todos, es para todos. Todos por igual y también este tema de todos por igual incluye en dos partes, porque, por ejemplo, con mi socia Nati, yo le toco el codazo y en qué andáis, me dice, no, en esta cuestión de menopausia, y ella ya venía avanzando un buen trecho. O sea, yo me sumé un par de meses después. Yo le digo, en la conversación difícil, le digo, ya, ¿y cómo nos vamos a dividir los porcentajes? Y me dice, obvio, 50-50. Que no es tan obvio. No es tan obvio. Porque ella venía trabajando hace un tiempo atrás, pero efectivamente cuando empezamos a ver 60-40, que sigue siendo un alto porcentaje, empecé a tener diferencias, como que uno es más que el otro, y ya no somos pares, ya no somos iguales, entonces uno igual trata de cuidar esas cosas. Y el CTO que se nos suma 6 meses después, también, en partes iguales, ¿cachai? Porque de nuevo el CTO es piedra angular en un equipo, y que él tenga el 5%, con ese porcentaje no se levanta a la cama a trabajar. Están muy mal puestos los incentivos cuando ocurren esas cosas. Exacto. O sea, ¿cómo debería ser? Y recordemos, tratando de ustedes que ya han desarrollado justamente negocio, darle estos tips, estos consejos, si uno pudiera estar dando consejos, ¿no? Cuando parten, oye, se juntaron ustedes dos a hacer aparece una idea de negocios hoy, van a pensar en repartirse un 35 y 35 y dejar un 30 de alguna manera al alero de, oye, nuevos socios, nuevos aportes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen cuando efectivamente están pensando? Sí, en el mundo como gringo, así como Silicon Valley, startups, generalmente, claro, los founders, ojalá todos por igual, y hay un porcentaje de las acciones que también se reservan para primeros empleados, para contrataciones clave. Entonces, probablemente pre-IA uno tenía que tener ciertos ingenieros claves para desarrollar la tecnología que se quiera hacer, y se reservaba parte de las acciones de la empresa para ir dándole motivaciones también a estos primeros empleados, que también la van recibiendo a modo de vesting. Pero yo creo que efectivamente lo coherente es que entre cofundadores sea lo más equitativo posible. Algo que yo aprendí estando en Cornershop es que es súper sano tener un balance de 3 socios fundadores, por si hay alguna diferencia en decisiones, bueno, haya alguien que pueda desempatar, ¿cierto? Los chiquillos de Cornershop, bueno, para cosas importantes tenían que estar los 3 de acuerdo, pero para otras cosas había un desempate. Y es lo mismo que implementamos en Datalive, somos 3 socios, y efectivamente yo soy muy de tirar ideas locas, y tengo otro socio que es muy de cómo la operacionalizamos, entonces hay una tensión ahí que se va alivianando con un tercer socio en las conversaciones y qué sé yo. Pero creo que es sano que los socios ojalá tengan participaciones parecidas o muy parecidas, y también que se reserve un poco para primero empleados en caso que sea necesario. Alan, Matías nos comentaba justamente esto de lo positivo que es valorar tener socios que te acompañan. En tu caso, ¿cómo es esa experiencia? 100%. O sea, yo comparto plenamente. Me tocó en algún minuto emprender solo. Cuando estaba en la universidad, antes organizaba paseos del ombligo y lo hacía solo. Y es horrible porque en verdad no hay con quién compartir las decisiones cuando son difíciles, y no hay con quién compartir tampoco las alegrías y las cosas buenas como del negocio. Entonces, desde ahí, ese punto en adelante, dije, siempre con alguien. Siempre uno tampoco se la sabe todo. Lo importante es, ojalá llegar a dar con la persona correcta. Por eso están los contratos de vesting que protegen, pero eso solamente te blinda en la parte como legal, contractual. Ojalá nunca llegara a eso, y para mí, con Nati, como lo hicimos, es que empezamos le llamamos sprints de un mes. Onda, veamos un mes cómo trabajamos juntos, ¿cachai? Veamos un mes y no fue bien, vamos a otro mes. No fue bien y fuimos con el tercer mes, y ahí fue como, ¿sabes qué? Trabajamos súper bien juntos. Ahora sí, démosle para adelante con todo. Oye, qué interesante, ¿verdad? Estos casos de cómo se van tomando decisiones. Por interno me dicen, ajustate a la pauta y revisa algunos de los contenidos. Oye, pero en la pauta justamente hay una pregunta que me gustó mucho, que tiene que ver con, por supuesto, lo que se entrega como conocimiento, herramientas de negocio en la FEN. Una son los procesos, es decir, cuán importante es efectivamente aterrizar lo que llevan los negocios, los procesos, pero voy a complementarla con otro, que es, por ejemplo, cuán práctico es aplicar metodologías. A veces nosotros pasamos con los chicos temas de Lean Startup.
Entonces, ¿cuán prácticos son estas metodologías, no? Es decir, el de probar, no tener el producto terminado como para ir a testear esto. Entonces, no sé, proceso y Lean Startup con la idea de saber cuánto aplicamos lo que aprendemos también aquí en la FEN. Sí. Déjame empezar con proceso, que para mí, y yo creo que tú le vas a dar mucho más acertado a los dos, pero al menos lo que he aprendido es que una empresa sin procesos no escala. Entonces, lo que me tocó aprender a la mala en Shipit son los SOP, los Standard Operation Procedures, y básicamente es documentar cómo funciona un proceso. Y ahora en Neopausia, básicamente tenemos un equipo de 2 personas que se dedican a la creación de contenido, que son varios procesos: la creatividad, el guión, después el guión debe incluir cómo hacer los primeros 5 segundos, el ambiente, el setting, la actriz, después viene toda la parte de producción, cómo se edita, la música, el fondo, y después se le pone pauta, se publica para que tenga publicidad, ¿cierto? Y toda esa cuestión es un proceso. Y la única forma de poder atraer 10 veces más pacientes en Neopausia sin tener que tener 10 veces más equipo va a ser a través de procesos y conforme vaya pasando el tiempo ir automatizándolos. Y eso lo aprendí medio a la mala, y lo digo a la mala porque en Shipit en algún minuto éramos 100 personas y hoy día bajo ningún motivo intentaría hacer más de 10 en una empresa. Porque lo conversamos con Mati antes, uno empieza a tapar unos problemas con personas y se te abren otros problemas en lo que es manejo de personas, ¿cachai? Que es mucho más difícil que automatizar un proceso. Así que ese es como... Bueno, ya nos adelanta una de las preguntas, ¿no? ¿Qué cosas no haría si volvería a emprender o estás aplicando en tu nuevo emprendimiento? ¿Y Matías? Sí, oye, bueno, mencionaste Lean Startup, que bueno, es un framework para armar empresas y hay un montón de frameworks que uno puede aprender acá en la FEN, online, etc. Pero es bueno tener estos marcos de trabajo para efectivamente estructurar procesos, como dice Alan, como es la única forma como de escalar y eficientar un negocio. Entonces, el otro día estaba hablando con Fernanda, que trabaja en un banco chileno, en donde estamos viendo si DocuTrade le podría servir para sus operaciones, y me dice, por supuesto que la lectura documental me sirve, pero no me sirve si no tengo claro el proceso. Como que haya un flujo claro de cómo funciona la recepción de los documentos y cómo los validamos y después dónde los mandamos y qué ocurre con eso, etc. Entonces, muchas veces, un poco lo que quiero decir es, yo en este caso en DocuTrade proponemos una plataforma para procesar documentos, pero si el proceso no existe, no funciona. Y pasa lo mismo con los proyectos de consultoría, de análisis de datos, de construcción de modelos de Machine Learning. Si no está claro el para qué quiero analizar la data, o de dónde viene, y cómo lo obtengo, y cuándo lo obtengo, y qué le entrego a la otra persona, y qué tipo de decisiones toma, hay todo un set de procesos que tiene que estar súper claro para que estas cosas tengan valor, ¿cierto? Y sobre todo hoy día, como en la era de IA, en donde uno siente que la automatización está ahí como a flor de piel, si tú no tenés claro tus procesos, traer IA no te va a solucionar el problema. Probablemente va a venir a trabajar sobre tu mismo desorden, ¿cierto? Entonces, uno puede incorporar estas tecnologías nuevas, sobre todo cuando hay procesos claros. También uno puede ocupar la IA para identificar cómo debería ser el proceso, iterar, definirlo, etc. Pero no sé qué tanta inteligencia artificial están ocupando los chiquillos en la FEN hoy día, pero efectivamente te puede ayudar a definir esos procesos y a ir automatizándolo. Pero tiene que estar claro el proceso. El proceso no está claro, en verdad voy a seguir en un desorden. Al menos con Shipit tú partiste el 2015, ¿no? Y en ese 2015 seguramente el boom de la inteligencia artificial como lo conocemos hoy todavía no se daba. ¿Cómo vino a cambiar en tus negocios, en tus ideas, justamente estas nuevas herramientas? Dos cosas. Primero tuvimos que hacer un recableado en la empresa. O sea, ingenieros que venían desde hace un montón de tiempo tenían resistencia. Entonces tuvimos que hacer una pausa en todo lo que era desarrollo de nuevo código y decir, señores, todo el mundo de forma obligada a hacer curso. Porque antes como que lo intentamos introducir las herramientas de ChatGPT, Cloud, Copilot, etc. Y como que, sí me sirve, pero no tanto. No puede ser, ¿cachai? No puede ser que tenga un gallo, un recién egresado, que nació con esta herramienta, lo ocupa en un 90%. Y entonces ese fue como el primer tema que tuvimos que hacer, un recableado, eliminar la resistencia. Y lo segundo era, y en ese proceso también fue bien entretenido porque hacíamos ejercicios semanales donde, oye, tenemos 5 días para hacer mini productos, prototipos y seguir innovando dentro de la empresa y con un demo day. O sea, al final de la semana nos juntábamos todos y es como ya, presenta qué es lo que hiciste, ¿cachai?
Y entonces también tenía como este extra desafío de poder hacer cosas, elige lo que tú quieras hacer. Me da lo mismo, hazlo nomás, ¿cachai? Me interesa que ejecutemos. Y lo segundo es más ya la puesta en marcha, que no sé en tu caso, Mati, pero pendiente esta batalla cultural, esta resistencia, he tenido que imponer más cuotas, de decir, ¿sabéis qué? Todo nuevo código, vamos a empezar con 40% tiene que ser creado con IA. ¿Cachai? Y ojalá ir subiéndolo conforme vaya pasando el tiempo para que empiecen a interiorizarlo, porque, de nuevo, no podemos seguir escalando con personas. Y el otro día en Y Combinator vi una entrevista bien chora que hablaban de las empresas que son 20 por, que es un empleado o una persona que trabaja en la empresa, en realidad hace la pega de 20 de ellos. ¿Cachai? Entonces una empresa de 10 equivale a una de 200. ¿Y cómo lo usaban? Porque efectivamente era un startup de 10 personas y le hacían competencia a su competidor que eran 200 empleados y estaban peleándole los mismos clientes, ¿cachai? Pero ellos tenían tan interiorizado, tan incorporada la inteligencia artificial en la automatización de procesos para hacer los mismos MVPs que estamos hablando, lanzar nuevos prototipos para después meter la ingeniería pura y dura y escalarlo, en que se hacían llamar esta empresa 20 por. Bueno, oye, vamos a tomar términos, ¿verdad? Incluso también ahora que está de moda hablar de los humanos aumentados, en este caso, ¿verdad? Porque claro, las capacidades, cómo no se doblan, triplican, en este caso 20 veces más, ¿no? Sí. Matías, y sí. Bueno, tú vienes del mundo de los datos, manejo, business intelligence, y de repente llega la inteligencia artificial. Sí, es entretenido porque tengo como dos experiencias en paralelo. Entonces, Datalyze efectivamente, bueno, es una empresa que está relacionada a IA de alguna manera, pero a todos medios que nos removió al suelo las herramientas nuevas. Entonces en Datalyze estamos refactorizando cómo se trabaja con IA. Y por otro lado partimos DocuTrade como en plena era de IA, ¿cierto? Y te quiero contar como en resumen las dos historias. En el caso de DocuTrade, básicamente tecnología que se vende en empresa. Antes lo que hacían los emprendedores tecnológicos, levantaban plata para armar un MVP, para salir a validarlo al mercado, y si le iba bien, volvían a levantar y empezaban a escalar. Ahora lo que hicimos es que no tuvimos que levantar plata para contratar a un equipo de ingeniería. Básicamente Roberto, mi socio, con Claudio, que es como llamamos a Cloud Code, una de estas herramientas, desarrollamos el MVP mucho más, de manera muy acelerada, ¿cierto? Pudimos validar rápidamente y ahí llegamos a la conclusión de que necesitamos escalarlo. Entonces, por ejemplo, una recomendación para los chiquillos de la FEN es, generalmente acá uno no encuentra muchos computines como estos perfiles técnicos, pero efectivamente hoy día la barrera de generar MVPs bajó mucho. Entonces uno puede vibe-codear, que es un término de decir programar con estos agentes, puede vibe-codear un MVP que va a tener un montón de problemas, pero lo puede sacar al mercado y validar que haya alguien dispuesto a pagarlo. Esa barrera bajó muchísimo. Y si hay un check ahí y efectivamente el MVP funcionó, ahí recomendaría traer a alguien técnico que te ayude a construirlo bien, ¿cierto? Sí. Ahí yo encuentro que nosotros como exalumnos de la FEN, yo encuentro que tenemos un superpoder que ahora con todas las nuevas herramientas de la inteligencia artificial, ahora sí somos en verdad ahora sí tenemos un superpoder porque tenemos todo el conocimiento de administración, marketing, finanzas, ¿cierto? De contabilidad, gestión de personas, y todo el know-how de cómo hacer, cómo llevar cualquier producto, empresa, prototipo, servicio al mercado. Lo que siempre nos faltó, no sé si vaya a coincidir, pero al menos a mí, era el socio técnico. Y ahora ya esa cuestión no es excusa, ¿cachai? El otro día estaba hablando en una charla y ya no es excusa. O sea, el prototipo, malo como sea, lo podéis lanzar en un día y capturar clientes y también hacer publicidad. Te demoráis una hora o llamar a 100 personas en tu agenda de teléfono y alguno va a enganchar, ¿cachai? Sí, pues nosotros teníamos compañeros en la FEN, oye, tengo esta idea, pero no sé con quién hacerla, conocí programar. Bueno, la barrera de hacer ese MVP bajó radicalmente. Exacto. Y bueno, por el otro lado en Datalyze estamos como reevaluando cómo trabajamos como equipo, cómo incorporamos esta herramienta al día a día, ¿cierto? Quizá en un consultor de data ya no es core o ya no es un elemento diferenciador saber escribir SQL, armar un reporte, entender DTL, eso probablemente con una IA puedo hacerlo, ¿cierto? Ahora estamos viendo cómo eficientamos nuestro servicio, cómo quizás con menos consultores podemos desarrollar proyectos del mismo tamaño para otras empresas. Y ahí había una remoción. Efectivamente, nosotros les dijimos a todos, ya tienen Cloud ahora. Pueden ocupar Cloud Pro, vayan a ocupar Cloud Code, que son distintas herramientas para programar, un asistente, etc.
pero hay que darle estructura como empresa. Entonces lo que estamos hablando es un gran proyecto con las habilidades que se necesitan en Datalize y tener este asistente que le ayude a hacer esa pega. Entonces estamos como en esas dos dimensiones, pero una cosa que quiero mencionar es que hay una oportunidad muy grande en este minuto, que es la simetría de conocimiento de cómo ocuparía. Las empresas eventualmente lo van a incorporar, pero esa difusión va a tomar tiempo. Está siendo acelerada y todo, pero no creo que sea de la noche a la mañana. Las empresas históricamente se demoran en incorporar estas cosas. Entonces, hay una oportunidad para personas más nativas con IA que empiecen a solucionar nuevos negocios, a hacer procesos de manera más ágil, con este conocimiento que el resto no ha incorporado. Hablemos de perspectiva, porque claro, 2015, 2018, ustedes se prepararon, ¿verdad? Ya aprendiste de los procesos, llega la inteligencia artificial, la sumaste, pero ya te enseñó la vida entonces de que hay que prepararse para cambios. ¿Cómo te estás preparando para lo que viene ahora? Y lo que viene, digo, en un entorno de que inteligencia artificial nos llegó el 2020, 2021, 2022, pero avanza tan rápido. ¿Cómo te estás preparando? ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién estás conversando? Creo que es difícil de responder. Y lo primero que pienso cuando te escucho es, en verdad, hoy día hay un exceso de información. A mí me pasa por lo menos que hay un exceso de información. Me meto a LinkedIn o me meto a Instagram y en ambos feeds siempre veo una nueva herramienta donde, oye, ¿viste? Antes era N8N, no sé si te acordáis. N8N era para automatizar flujo. Onda, oye, descárgate esta nueva automatización o este nuevo flujo, y hoy día siempre están bombardeados. Me pasa en lo personal, no sé si a ti, Mati, pero en lo personal yo me abrumo. Entonces como que intento meterme a estas redes sociales y como que actualizarme cada cierto tiempo, porque si no puedo estar todo el día como que incorporando nuevas cosas y me pasa que nunca termino por implementarlo y trabajarlo y aplicarlo, ¿cachai? Entonces avanza tan rápido que no siento la necesidad de estar siempre a la vanguardia de lo último, ¿cachai? Porque me pasa que lo último que se está lanzando no siempre viene exento de errores, número uno, y número dos, sé que esa versión se va a deprecar rápidamente porque va a salir otra versión pronto, ¿cachai? O sea, estás pendiente, pero sabes de que no hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? Sí, no hay ningún apuro, no tengo ninguna necesidad. Si hay algo y hoy día tampoco no lo puedo resolver con lo que existe, tampoco voy a ponerme a cranear en cómo hacerlo, porque sé que en un año más va a existir, ¿cachai? Tampoco quiero ganarle a los que ya lo están haciendo 100 veces mejor. Sí, es como con criterio, creo que esa. ¿Y en tu caso, Mati? Sí, estoy de acuerdo con Alan sobre el criterio. Entonces, yo desde Data he pasado por varias olas de nuevas tecnologías que han traído un montón de hype en redes sociales, qué sé yo. Pasé por Big Data, pasé por Data Science, por Machine Learning, por allá, y ahora está explotando. Y efectivamente, como dice Alan, hoy día todos los días sale una herramienta nueva. Pero algo que creo que es un elemento distintivo en algunas personas es la capacidad de aprender y reaprender cosas. Creo que esta era como que lo está demandando. Y mientras uno se va haciendo más grande es cada vez más difícil aprender algo nuevo. Entonces, por ejemplo, yo a los 36 años aprendí a tocar batería, que me obligó a reconfigurar conexiones neuronales en mi cabeza para mover las manos y los pies de cierta manera. Cosas que a mí me costaba semanas, le daba las baquetas a mi hijo, aprendí al tiro, me miraba y lo hacía, ¿cierto? Pero creo que tiene que haber un esfuerzo de estar probando y reaprendiendo todo el rato en esta era tecnológica tan acelerada, ¿cierto? ¿Y cómo lo enfrento yo con IA? En el fondo, nosotros estamos atentos a estos feeds de todas las cosas nuevas que hay. Al ser un poco más técnico me pasa que creo que puedo distinguir lo que creo que tiene valor y lo que creo que no tiene valor. Y tratamos de hacer pruebas bien rápidas internamente a ver si por ejemplo, nos sirve o no sirve. Hoy día está súper de moda una librería open source que se llama OpenClaw, en donde básicamente puedes tener un agente en un computador, en tu casa, con acceso a todo y que le podáis mandar, no sé, un chat de Telegram y va trabajando por ti, ¿cierto? Y ha explotado en internet OpenClaw, impresionante. Yo todavía no encuentro una aplicación clara para mí, entonces no lo he llegado a ocupar, ¿cierto? Pero creo que estar atento a estas nuevas tecnologías con criterio, identificar bien qué me sirve, qué no, qué es hype, qué cosa me puede servir a lo que estoy haciendo hoy día. No todo te va a servir y efectivamente creo que hay muchas áreas que va a haber una remoción importante, así que es bueno estar atento, dispuesto a aprender cosas nuevas, pero no caer en probar todo lo que sale hoy día, porque probablemente no todo te Oye, Matías, y por supuesto Alan, ¿verdad? Porque va para los dos la pregunta. Tú hablas de hay que aprender, hay que estar atento, pero me imagino que también hay que desaprender. Sí, que has tenido que desaprender
Y lo mismo Alan en esta lógica de, oye, ya no aplica. 2018 aplicó, 2015 aplicó, pero hoy no. Sí, buena pregunta. Yo hoy día estoy ocupando quizás demasiada inteligencia artificial y hay algunas cosas que siento que me estoy volviendo tonto. Entonces, por ejemplo, en mis pegas anteriores siempre me tocaba escribir SQL. Era como parte de mi pega, sabía escribir mejor SQL que español. Y ahora con IA me pasa como que hay muchas cosas que puedo ir a hacer directamente con la IA. Ayúdame a escribir esta query, y te la escribe, ¿cierto? Entonces, de repente, más que saberme el tecnicismo de los lenguajes, hoy día tengo que aprender a cómo pedirle mejor la instrucción a mi IA, ¿cierto? Entonces, he cambiado un poco mi foco en tratar de ser muy claro en lo que quiero, con todo el nivel de detalle que eso necesita, porque esta herramienta funciona bien si le dais el contexto adecuado, ¿cierto? No si escribí, por ejemplo, antes uno googleaba y cuando tú googleas, como que ponía un par de palabras clave, el search engine te entiende y te da las páginas correctas. Con IA no funciona así, con IA ojalá tenéis que ser muy específico en lo que queréis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en escribir código he cambiado un poco de saberme bien el lenguaje a poder expresarme bien en español o en inglés, ¿cierto? Entonces ha sido un cambio que he tenido que hacer. O sea, pasar del SQL, ¿verdad?, a lo que es el storytelling, pero a el lenguaje de comunicación. Y en tu caso, Alan. ¿Sabes qué? No se me ocurre que he tenido que desaprender. Soy bien fiel a tener que dar espacio a lo nuevo, pero así un ejemplo concreto no se me ocurre que he tenido que desaprender. Oye, justo lo vinculábamos con una de las preguntas que está acá, ¿no? ¿Qué harían distinto? Bueno, quizás esto del desaprender en términos de el lenguaje que manejabas antes. Y tú en la respuesta anterior nos decías, efectivamente, obviar algunas cosas como los procesos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación, verdad, que podemos dar a estos estudiantes que están emprendiendo, que están de alguna manera, a veces con la idea de emprender, en este recorrido, oye, parece que ya más de 10 años, ¿no? Casi 11 años que empieza... ¿Qué no volverías a hacer? ¿Cuál fue tu error que tú dices, mira, esto no es que me arrepiento, pero ojalá no lo hubiera hecho? Más foco. Eso para mí ha sido mi mayor aprendizaje en el último tiempo. Es como más foco. Onda, el que es bueno en una causa, aunque sea aburrida, pero si seguís haciéndolo consistentemente, te va a transformar en extraordinario. O sea, por ejemplo, no tiene nada entretenido seguir abriendo sucursales de Starbucks. Starbucks se pudo haber puesto a innovar en membresías o cuestiones así. Pero si sigues haciendo consistentemente lo que es bueno, que es abrir nuevas cafeterías, es en lo que crece el negocio. Entonces, creo que mi mayor aprendizaje es qué es lo importante para el negocio. No para uno, pero para el negocio. El negocio es importante que crezca, que venda más, tenga mejor y más EBITDA. Y eso a veces no está alineado con lo que quiera uno, sino que con lo que necesita el negocio, que puede ser, oye, enfocarse en hacer lo que consistentemente a ti te parece aburrido, eso es lo que necesita el negocio. Oye, y en esto del foco, ¿has aprendido o te es fácil decir que no cuando alguien viene con una nueva idea, cuando te ofrecen otro proyecto? Porque claro, ya conocido en el mundo del emprendimiento, me imagino que se te acercan, ¿no? Y en esto que dices tú, ahora tengo foco, ¿has aprendido a decir que no? Tanto para afuera como para adentro. Efectivamente, para afuera, y es medio pesado. A veces alguien te dice, oye, ¿me voy a ayudar con algo? Y dices, es que de verdad le abro las puertas a amigos, ¿cachai? A quienes lo quieran, lo necesiten, pero así como que cualquiera que te pida un café o que te quiera presentar una oportunidad, no. ¿Por qué? También he aprendido que una oportunidad perdida no es un problema. Y hoy día estoy en el negocio de resolver problemas, en resolver cuellos de botella, constraints en mi negocio, ¿cachai? Y eso me vuelca a responder ahora por dentro, que es, mi socia me dice, salió esta nueva herramienta, ¿cachai? Bacán, trabajamos en sprints de 2 semanas, anótalo, revisémoslo en 10 días más que nos toca la revisión de sprint. Y pasan 2 cosas, número 1, ¿ya se le olvidó esa cuestión? O número 2, no es relevante en lo que son nuestros cuellos de botella. Muchas gracias, pero no gracias. Onda, y nosotros en menopausia nos pasa. Oye, ¿podríamos incorporar psicoterapia? No, estamos enfocados en ginecólogas, ¿cachai? No psicólogas. Cuando tengamos 10.000 consultas mensuales, pensemos si queréis en incorporar nuevas betas, etc. Pero por ahora, foco en lo que nos convoca.
Oye, Matías, si quieres complementar, por supuesto, pero quiero aparte preguntarte a ti, porque el 2018 tú tomaste una decisión, ¿no? Emprendiste, dijiste, oye, más encima, creo que no era ni pandemia ni nada, sino que te fuiste a no partir tu negocio en Santiago, sino que te fuiste a Frutillar, al sur de Chile, para los que nos están viendo quizás de otros lugares, del Perú, Argentina, que a veces nos escuchan. Oye, ¿ese fue tu mayor acierto? ¿Te fue difícil conseguir equipo? ¿Cómo lo llevaste justamente esta decisión de no quedarte en Santiago? Sí, bueno, como asociado a una recomendación para quien nos puede escuchar, sobre todo estudiantes, yo creo que si alguno tiene el gen emprendedor, como la principal razón es que se tiren y le den nomás. Como hoy día hay un mundo de oportunidades y ven cómo dice Alan, ese mundo de oportunidades a veces puede ser abrumante, pero ojalá traten de agarrarse efectivamente un nicho y darle con todo eso. Yo en particular, cuando partí Datalize, tuve una vuelta así como que estuve medio que quería estar en la academia y después me fui al mundo startup y después partí mi propio negocio. Lo hice muy asociado a que había nacido mi primer hijo y quería estar más tiempo con él, ¿cierto? Como poder gestionar mejor mis tiempos. Y así partió Datalize y después de la pandemia llegó el trabajo remoto y nos fuimos a vivir a Frutillar efectivamente con un proyecto de vida bien de criar y todo eso. Y yo personalmente creo que aproveché mucho la infancia temprana de mis niños, estuve lo más que pude, ¿cierto? Pero medio que la decisión de irnos y de emprender estuvo súper asociado a eso. Y la decisión de ahora de partir con otro tipo de negocio también responde a que hay una etapa en la crianza temprana de mis niños que ya pasó y ahora puedo también dedicarle más tiempo a esto. Entonces, en el fondo, la vida emprendedora uno la va armando en la medida que en lo que uno va viviendo, ¿cierto? Y el momento perfecto de emprender nunca llega. Así que mi recomendación es que quien tenga ganas de hacer este tipo de cosas, que le dé nomás. Y la vida te va a ir moldeando en cómo hacer tu negocio. Si claro, así un negocio sin levantamiento de capital o con levantamiento de capital, full tecnológico, consultoría, abrir una tienda en la esquina o así un negocio tecnológico, eso lo va a ir dictaminando la personalidad, ¿cierto? Pero si uno tiene el gen emprendedor adentro o cree que lo tiene, hay que explotarlo, ¿cierto? Oye, pero ¿y es parte de la propuesta de valor de tu negocio esto de que la idea no se desarrolla en Santiago, convoca gente que también quizás quiera tomar un camino similar, ¿no? ¿Convoca esto y es parte del propósito, es parte de la propuesta de valor en realidad también del negocio? Mira, para serte súper honesto, como la idea de irme y de que sea remoto fue súper personal. Yo lo quería para mí, ¿cierto? Y en este concepto de Datalize como queríamos un lugar desafiante para trabajar con proyectos entretenidos, pero también que complemente bien este balance vida-trabajo y haya buena calidad de vida. Entonces abrimos, ¿podéis trabajar remoto donde estéis? Sí, yo decidí irme a Frutillar y otras personas del equipo pudieron seguir a otro lado. En Datalize también decidimos trabajar 4 días a la semana. Eso quiere decir que en una semana normal trabajamos de lunes a jueves y el viernes libre, con ciertas condiciones, pero también apunta en ese sentido. Estas eran puras cosas que yo quería para mí y evidentemente la gente que se une al equipo termina empatizando mucho con esas cosas, también los quiere para él. Entonces uno puede atraer mejor talento, ese talento lo retenemos mucho más, o sea, tenemos súper poquita rotación y creo que los chiquillos que están en el equipo están súper contentos con eso. Entonces yo creo que uno como emprendedor, y quizás suena medio egoísta decirlo así, pero uno hace muchas cosas por uno mismo y hay gente que vibra con esas cosas y que puede llegar ahí también, ¿cierto? Si tú querías hacer un emprendimiento, pero en verdad querés trabajar 7 días a la semana, 10 horas al día, meterle con todo, probablemente vaya a terminar contagiando a gente jalada para el trabajo también y va a tener otro tipo de beneficio, que vaya a ganar más lucas, no sé, hay satisfacción de lograr metas más grandes, etc. Pero ahí cada uno tiene que encontrar su equilibrio al final. Y seguro que hay gente que empatiza con esas cosas. Oye, Alan, y justamente en esto de los negocios con propósitos, yo estoy seguro que Shipit también tiene, ¿verdad?, una lógica a propósito, pero Neopausia uno lo ve más evidente, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio? Es decir, ¿has visto que efectivamente convoca ya sea equipos de trabajo, cómo lo toma la gente? ¿Es distinto este otro modelo de negocio? La respuesta es sí, sí, 100%. Y de hecho es tanto así que lo potenciamos harto. Tenemos un canal en Slack que se llama Lindo Mensajes Paciente, en que cada vez que nos llega estos mensajes lo publicamos ahí para reforzar, porque en verdad te lo agradecen harto. Sobre todo cuando uno cambia el paradigma de las soluciones existentes y trata de introducir estas soluciones, te lo reconocen. Y el que te lo reconozcan, bacán. Y efectivamente me pasó este verano, en diciembre,
me recomendaron una matrona, entonces le dije, oye, necesito justo esta pega puntual. Me dice, ya, pero Alan, yo vengo saliendo, después voy a buscar pega de matrona. Y dije, uy, sí, ni un problema. Yo por dentro sabía que era imposible, una vez que entrase era imposible que se vaya. Dicho y hecho, en un mes la pasó increíble, hicimos un evento presencial con las doctoras, mucho enfocado al propósito, y ya llegaba a fin de mes, le dije, ya, oye, ¿cuándo cerramos? Me dice, ahora no, es que necesito hablar contigo, pasa que ya no quiero ejercer de matrona, me quiero quedar acá. Entonces fíjate que ella nos está ayudando hoy día al reclutamiento, es partner de médicos, al reclutamiento de doctora, no tiene nada que ver con lo que es ejercer matrona y lo que estudia en los últimos 4, 5, 6 años, ¿cachai? Entonces, el propósito tira, ayuda. Cuando... Sí, sirve. Oye, perfecto. Tenemos una parte, ¿verdad?, de nuestros podcasts, que es cuando los alumnos, nuestros estudiantes, hacen las preguntas. Así que vamos ahí con las preguntas de nuestros estudiantes, tanto Alan como Matías. Ya, bueno, o sea, todas las preguntas que yo tenía eran de inteligencia artificial y las fueron respondiendo todas a medida del podcast. Así que me voy a enfocar en otro aspecto importante, como saliendo de esa burbuja de AI, y es que ¿qué consejos le darían ustedes a los emprendedores de aquí de la FEN, a los estudiantes, acerca de la importancia de las conexiones, networking? Porque hablaron de los socios, pero por el lado de las conexiones, el conocer gente, el amigo del amigo, de qué tanto le ha ayudado en su negocio a la hora de tal vez de crecer, de conocer gente, cerrar contratos, como ese aspecto. Bueno, gracias por la pregunta, pero antes de partir estamos hablando con Alan que creíamos que en un emprendimiento las ventas son muy importantes. Como hace un tiempo desarrollar tecnología era súper peludo, hoy día esa barrera bajó y creo que negocios nuevos no necesariamente se van a diferenciar por la tecnología, por supuesto que van a haber, pero de alguna manera quizás se va a hacer un commodity, ¿cierto? Y creo que muchos negocios se pueden blindar en su capacidad de vender, en su capacidad de resonar con otras personas a través de propósito, para atraer más talento, etcétera, ¿cierto? Y eso es como un elemento humano que la IA no va a reemplazar aún, ¿cierto? Entonces, la venta es súper humana, o sea, al final es otra persona en otra empresa o un mismo cliente que pone su confianza en ti para prestar algún tipo de servicio, ¿cierto? Mujeres que se atienden en un periodo importante en sus vidas, por ejemplo. Entonces eso tiene un componente humano. Y yo creo que la venta va a seguir siendo muy relacional entre personas. Atraer buen talento también es importantísimo, eso también es sumamente humano. Así que creo que es algo que hay que estar trabajando. Yo, por ejemplo, también me pasa que vengo de frutillar a intentar tener la mayor cantidad de conexiones con personas que no puedo tener estando lejos, ¿cierto? De acá voy a almorzar con mis socios, después tengo reunión con 2 clientes distintos, voy a estar dando vueltas en Santiago. Y ese tipo de cosas, en esta era súper remota, súper digital, creo que generan una diferencia importante. Coincido, la respuesta sí, es mega importante. Creo que tendría criterio en no ser adicto a estos eventos de networking y cosas así. Hay gente, no sé si hay escuchado que dice. Sí, pues no paran, ¿cachai? Y al final, y se toman muy a pecho como que el valor está en tu network. Y sí, pero no tanto, ¿cachai? Y sin ir muy lejos, básicamente mi socia la conocí en un evento de networking, ¿cachai? Entonces la respuesta es sí, sin duda. Y además es bien entretenido porque es difícil de ver cuando tenéis 25, pero ahora que ya somos mayores, todos tus compañeros de colegio, de generación de la universidad, etcétera, van creciendo en sus cargos, ¿cachai? Y de repente te encontráis con un compañero, ayer sin ir muy lejos, que está de gerente comercial en una mega empresa y yo jugué rugby con él, ¿cachai? Y es distinto, al tiro a todo el mundo es así y con este flaco como si no hubiésemos visto y conocemos hace 20 años, ¿cachai? Entonces la respuesta es sí, es súper importante y eso la IA no te lo va a reemplazar, la parte relacional no lo va a reemplazar. Sí, relaciones genuinas creo que son vitales. Exacto. De los negocios y la vida también. Exacto. Oye, aprovechemos, ¿por qué, Matías, no nos comentas cómo ubicarlos a www a través de una arroba? Oye, coméntanos y los vamos a colocar, por supuesto, aquí en pantalla. Sí, yo soy medio psicópata de LinkedIn, así que me pueden encontrar ahí. Estoy posteando harto, tengo como un alter ego. Si bien en mi Instagram no posteo nada y en LinkedIn estoy todo el día escribiendo, es como... Ahí me pueden encontrar. Pero nada, pues DocuTrade también está docutrade.com.
y LinkedIn también, y alan@neopausia.com, Alan con doble L. Oye, estamos llegando al final de este nuevo episodio, pero quiero que me ayuden, ¿verdad?, a responder una pregunta que constantemente nos hacen nuestros estudiantes que están emprendiendo. Sobre todo me lo hacen los de primer año, segundo año, que es ¿cuánto valoran el terminar la carrera? ¿Verdad? Porque claro, tienen tantos casos de éxito de gente que no terminó la carrera y que y finalmente, claro, que les diga el profesor no, termínalo, viene como muy de cerca la recomendación, ¿no? En el caso tuyo, Matías, ¿qué le recomendaría? Ya, quizás voy a ser controversial, entonces ya, están los casos de los Steve Jobs del mundo que se salieron de Stanford y armaron los tremendos negocios. Yo creo que son excepciones. Pero también creo, tengo mi hipótesis es que con el tiempo la educación va a mutar un poco, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando contrato no necesariamente me fijo en si terminó o no la carrera, pero tiene señales. Si no terminé la carrera, evidentemente, oye, quizás podéis saltar el bote en algún momento. Pero a mí personalmente me habla mucho más lo que la persona ha hecho. O sea, si alguien ha construido cosas, pero no ha terminado la carrera, valoro más lo que ha hecho, ¿no? Eso podría decir. Bien. ¿Y Alan? Yo sí soy fan de terminar la carrera. Sí creo que la carrera no está para tontear. Uno aprende, uno siguiendo la línea hace conexiones. No las hace las conexiones en un semestre, las hace en 5 años, saliendo a carretear, haciendo deporte con ellos, teniendo los amigos, ¿cachai? Los ramos no están... Hay mucho, pensé que he puesto atrás en la malla, no son para echar las pelotas, perdón, son para enseñarte algo y las cosas sirven. Y sobre todo que la IA hoy día te resuelve tanto que puede ser hasta contraproducente si es que uno no tiene pensamiento crítico, que es lo que te enseña también la universidad, en decir, espérate, esta cuestión no me hace sentido, ¿cachai? Me está proponiendo algo en que ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cachai? Y me ha pasado que en la empresa me hacen requerimientos y les digo, ¿lo pensaste por lo menos? No, sí, sé que tenéis razón. Ya, eso, yo encuentro que el pensamiento crítico son cosas que te lo va a seguir dando un profesor, la universidad. Los compañeros, la misma discusión. Probablemente la universidad, más que enseñarte a programar o enseñarte tal y tal norma, probablemente es bueno que enseñen pensamiento crítico para terminar discerniendo. O sea, se habla de que la inteligencia se va a dar como un servicio. Salió Sam Altman de OpenAI ayer diciendo que probablemente la inteligencia va a ser un servicio como el agua, que vaya a tener un medidor y vaya a pagar por cuánta inteligencia ocupaste, ¿cierto? Pero es súper relevante ser capaz de distinguir las cosas que te hacen sentido de las que no, poder cuestionar bien, poder discernir. Creo que esas habilidades se tienen probablemente en la universidad un lugar para formarlas. No es el único, pero probablemente el lugar para formarlo. Ahora, perdón, sí me encanta la idea de complementar la universidad con pilotea a un MVP, sale a venderlo, etc. Sí creo que se pueden hacer ambas cosas. O sea, la universidad de forma exclusiva creo que no es un must, ¿cachai? Bueno, y justamente este espacio desarrollado por Nexo Responsabilidad Social Universitaria tiene justamente ese foco, ¿no? Salir de la sala de clases. De hecho, aquí muchos alumnos comparten ideas y también salen, ¿verdad?, a buscar desde redes, desde proyectos, desde otras miradas para poder aprender más de lo que aprendemos solamente en la sala de clases. Oye, hora de agradecimientos. Ya les decía, agradecemos a la unidad Nexo de RCU, Nexo Responsabilidad Social Universitaria, de las escuelas de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También agradecemos a Alan Guilov, a Matías Sánchez por compartir la experiencia. No es primera vez que vienen, siempre se están acercando a la facultad y por supuesto compartiendo conocimientos. Y queremos agradecer también a las miles de personas, ¿verdad?, que han visto todos los podcasts anteriores. El año 2025 tuvimos muchas visitas, muchos comentarios, los cuales agradecemos, y comenzamos una nueva temporada justamente con este episodio, nuestra temporada 2026. Nos vemos en el próximo episodio y estén atentos y compartamos esta información, este podcast con todos los egresados, con todos los compañeros, para aprender de los casos de éxito de los emprendedores de la FED. Nos vemos.